8.3 de nuestras charlas con su amigo licenciado Pepe Soto. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta ocasión, que vamos a platicar un poquito acerca de la homologación, la unificación, la desaparición de los salarios mínimos, desaparición en cuanto a las zonas. Ya desde tiempos anteriores habíamos estado comentando cuando recién esta presidencia tomó las riendas del país, se notaba dentro de las aristas del Plan Nacional de Desarrollo la posibilidad de desaparecer a la zona B y la C como parte de las zonas económicas que nos circundan. Entonces, sí lo analizamos y sí estuvimos de acuerdo en que no iba a pasar de este sexenio. A mí se me hizo hasta un poco prematuro. Yo le calculaba que por allá del 2016 se iba a empezar a dar esta situación. Pero no, pues se adelantaron los vaticinios, ahí sí me falló, tengo que reconocerlo. Me falló el vaticinio, entonces a partir de este año, pues se juntaron, el año pasado se juntaron la zona, desaparece la zona C para convertirse en la B, y a partir del 1 de octubre de este año, solamente contamos con una zona económica en nuestro país. Eso obviamente tiene repercusiones. Lo que me llama la atención es que las primeras situaciones que observé ahí en cuestiones que la gente me comenta, que tiene la confianza de preguntarme, fue acerca del movimiento del Sistema Único de Autodeterminación, mejor conocido como este servidor. Yo lo bauticé como Patasúa, porque sus 44 parches lo demuestran. Parches, digámosle con sus letras. Parche, Seguro Social, es parche. Cuando tú sacas un parche a un programa que en un principio no lo haces bien, le pones un parche. Tú elegantemente le llamas complemento, pero aunque se enojen algunos por ahí, son parches y es un programa que tristemente está mal hecho. Estuvo mal hecho desde que lo iniciaron, pero bueno, no es materia de esta charla. Bueno, les decía que pues la gente me preguntaba, ¿y cómo le vamos a hacer con el SUA? Y que el salario mínimo no me lo acepta. Y tiene toda la razón. El SUA está configurado desde sus inicios para trabajar con las 3 zonas económicas con las que estaba nuestro país. Y a raíz de que se unificó la zona B con la C, ¿qué fue lo que hicieron los desarrolladores del SUA? Pues no quitaron la tercera columna. Entonces, cuando tú quieres capturar el salario mínimo en el de la zona B o el de la C, que es de la zona B, si tú lo capturas con el ratón, no se pone. Y si lo haces con la tecla tabulador, sí se brinca donde debe ser. Bueno, esos son detallitos por los cuales todavía no arreglan el programa. Que hay cosas que tienes que hacer con el ratón, y a los que nos gusta trabajar con el teclado, pues el SUA no lo permite. No sé si les ha sucedido a ustedes cuando tienen varios programas abiertos. Tienen el Excel, tienen el navegador, tienen el Word, tienen el PowerPoint, y de repente abren el SUA y quieren ir de un programa al SUA, de un lado al otro, pues a lo mejor con la tecla del teclado, el Alt tabulador, no se abre el SUA, se esconde la ventana. Ese es un error del programa. O sea, si nosotros estamos acostumbrados, si los usuarios estamos acostumbrados a manejar tanto el ratón como el teclado, pues mínimo los desarrolladores debieron haber pensado en la gente que le gusta usar más el teclado. Entonces, no hay atajos, muy pocos, para poder maniobrar a través del SUA utilizando el teclado. A fuerzas te obligan a usar el ratón. En algunas ocasiones es muy molesto. La ventana del SUA es muy pequeña, no la puedes maximizar. Ese es un detalle que a mucha gente que a lo mejor, como nosotros, como este servidor, o sea, yo tengo que usar lentes para ver el monitor. Entonces, por ese tipo de detallitos es los que no nos gusta el programa. Pero bueno. Entonces, vienen esas preguntas acerca de qué vamos a hacer. Miren,
Tenemos dos opciones. Además, les voy a compartir la ventana para que vean en vivo y a todo color. Les voy a compartir mi escritorio. Déjenme más. Bueno, ya están viendo mi escritorio. Vamos a ver el SUA. Aquí está el SUA. Como les comentaba, pues el SUA no se puede maximizar. Entonces se queda de ese tamaño, se queda la ventana. Pero bueno, vamos a aprovechar esa circunstancia para poder seguir viendo el chat de este lado por si hay preguntas y vemos el programa. Bueno, tenemos la versión 344. Vamos a usar mi patrón de pruebas. Vamos a ver los salarios mínimos. Y aquí están las tres ventanitas. Tenemos que capturar entonces el salario mínimo que es del 1 de octubre. 1 de octubre del 2015. Si yo le doy con la tecla tabulador, me ubica en el área geográfica A y tenemos que poner la misma cantidad que quedó, 7010. Le damos tecla tabulador y se brinca al área geográfica B. Bueno, si nosotros capturamos la misma cantidad, 70.10, le damos a actualizar, nos manda un mensaje de advertencia en forma correcta el sistema, porque no pueden ser, bajo la lógica de los ingenieros de sistemas, un salario de otra zona distinta a la B o a la A tiene que ser menor, entonces por eso nos manda el error. Entonces muchos empezaron a jalarse los pelos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, calma. Estamos en el mes de octubre. En este mes de octubre vamos a pagar las cuotas obrero-patronales del mes pasado. Vamos a ver. Control F, 39 punto. Estamos en el mes de octubre y vamos a pagar las cuotas obrero-patronales del mes de septiembre, o sea, las del mes anterior. ¿Dónde está el fundamento? Aquí lo vemos en el artículo 39 de la Ley del Seguro Social, que dice, no se vayan a leer unidad de artículos, no, nada más es este. Artículo 39, las cuotas obrero-patronales se causan por mensualidades vencidas. Eso quiere decir que ya venció septiembre y entonces sí, estamos obligados a pagar ese mes, pero en el siguiente. Por mensualidades vencidas y el patrón determina sus importes en los formatos impresos, o sea, la emisión mensual, o usando el programa informático autorizado por el instituto. ¿Cuál es el programa informático autorizado por el instituto? Es el SUA. Miren, aquí le estoy dando Alt tabulador y no me aparece el SUA. Tengo que usar el ratón, habilitar la barra de tareas y ver el SUA. ¿Ven? O sea, es una molestia para los que nos gusta usar el teclado, tanto el ratón. Bueno, entonces aquí tenemos pues el fundamento para no preocuparnos, ¿sí? No hay ningún problema si tú no actualizas tus salarios mínimos al 1 de octubre. No pasa nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque las cuotas obrero-patronales se causan por mensualidades vencidas. El mes de octubre todavía no se vence. Este mes de octubre vas a pagar en noviembre. Eso quiere decir que entonces el Seguro Social, si es que piensa sacar un parche, que lo más seguro es que sí, entonces no lo vayan a recetar el parche 345 por allá de finales del mes de octubre, de este mes, o en principios de noviembre. Mi pronóstico es que sea antes, puesto que término de bimestre, septiembre-octubre, el departamento de sistemas como que se le cuatrapean las juntas, el motor como que se les quiere desvielar. Ya ven que el ITSE nunca nos da las emisiones en los primeros días de los meses nones, y nos toca mes non, nos toca que descarguemos del ITSE la emisión mensual y la emisión bimestral. Bueno, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el ITSE con el SUA? Bueno, es que el SUA
y el ITSE son desarrollados por el mismo departamento de sistemas. Por lo tanto, en caso de algún problema que llegáramos a tener en el ITSE, del cual no dudo, porque siempre en los meses nones tenemos problemas, acuérdense que nos revocan los certificados, que las emisiones no se descargan, que mandamos avisos afiliatorios y pasan 2, 3 días y todavía no responden. Y luego para acabarla de amolar, bueno, no, no, sí, octubre termina en sábado, pues es inhábil. Bueno, eso tal vez sea una salvedad. Pero mi pronóstico es que este nuevo parche se nos regale en la última semana de octubre, por allá de a partir del 26 de octubre. Se aceptan apuestas, pero las pagan porque luego no las pagan, señores, ¿eh? Para ver en qué fechas lanzan el parche. Bueno, para aquellos que de todas maneras están muy... A ver. Rafa del DF, ¿es posible que el CIPARE haga lo que hace el SUA? ¿Esto es desaparecerlo? No, 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 definitivamente no. El CIPARE necesitaría ser prácticamente la misma operación que el SUA. No, el CIPARE lo único que hace es tomar la información y procesarla en código binario y nos da una línea de captura, ¿no? No, no es posible. No es posible que el CIPARE va a sustituir al SUA, de ninguna manera. Tal vez dentro de 10 años, pero pues, dentro de 10 años ya las nuevas generaciones sacarán un nuevo programa, una nueva forma de que los patrones cumplan con sus obligaciones de la seguridad social. Bueno, entonces le estaba comentando, aquellos que son pues, muy aprensivos, que de todas maneras quieren que el SUA esté al día, ya vimos que no es necesario, que no hay ninguna prisa, de todas maneras quieren hacer el intento. Ya por ahí anda circulando una posible solución, que es que la zona A igual la capturas con el monto que señala y aquí le hagas una trampita al SUA. Esta trampita es ponerle centavitos, 70.099. Esta opción es válida, más sin embargo, yo no confío mucho en las entrañas del SUA. ¿Por qué? Muchos de los cálculos sí se pueden realizar con base en el mayor número de decimales que el sistema te lo permite. Esa es una situación que no sabemos en cuestión de del manejo de la tabla del salario mínimo. Afortunadamente, la base de datos del SUA la podemos abrir con ayuda del Access. Entonces, si a lo mejor somos más curiosos, podríamos meternos en las entrañas para desenmarañar cómo está configurada precisamente el campo de salario mínimo. Porque vamos a suponer que como son pesos y centavos, pues obviamente que no hay milésimas de centavo. Ese es pequeño detalle que me llama la atención con esta opción, porque si no lo va a aceptar. Si yo le doy clic en actualizar, ya no me manda el mensaje de error. Me dice que si deseo guardar la información de los salarios mínimos, quiere decir que sí me aceptó el 70.099. Pero, yo lo manejaría con muchas reservas, porque muchos cálculos se basan en el salario mínimo. Entonces, tenemos patrones, ojo, este es otro detalle. Tenemos patrones que están ubicados en la zona B. Automáticamente pasan a ser zona A. Por lo tanto, pues ese tipo de información que está íntimamente ligada dentro del SUA pudiera causarnos ruido. Bueno, si somos expertos en el manejo de bases de datos y podemos desentrañar de los decimales en los cuales podemos capturar el salario mínimo, me lo dejan de tarea. No tuve tiempo de revisarlo, se los quiero confesar, porque he tenido mucho trabajo, afortunadamente,
todo este año, me han tratado muy bien y cada vez que he viajado me han recibido con los brazos abiertos, lo cual agradezco mucho. Entonces, no he tenido chance de meterme, por ejemplo, en Access tengo ese programa, eh, puedo entrar a la base de datos del SUA y pues tratar de rascarle por ahí, pero me causa mucho temor, no es tan sencillo y a lo mejor sí necesitaría el apoyo de un experto en manejo de bases de datos que me diga, bueno, sabes que a lo mejor este manejo de los 3 decimales que le estás poniendo en este campo no te va a afectar en nada, ¿sí? Entonces, pues ya cada quien tomará la decisión. Gente que me está preguntando, le digo que se lo tome con calma y que mejor nos esperemos. O sea, pues ya lo comenté de que pues si en los cálculos actuales no nos afecta en nada, pues déjalo así, en el SUA, únicamente en el SUA. En donde sí hay otro tipo de repercusiones es en tu nómina. Ahí sí, ahí sí. Si ya sabíamos a partir del día 1 de octubre que se publicó en el diario oficial ya la resolución de esta modificación de los salarios mínimos, pues entonces tuvimos 5 días o tenemos todavía 5 días para realizar la modificación de salarios de los trabajadores que perciban el salario mínimo de la zona B. Bueno, si la modificación ocurrió el jueves 1, precisamente, hoy es el último día. Hoy miércoles 7 de octubre es el último día para que presentemos los avisos de modificación de salario de los trabajadores que tengamos en nuestros centros de trabajo y que estén percibiendo el anterior salario mínimo de la zona B, 68 pesos con 28 centavos. Otra pregunta que me estuvieron haciendo en las redes sociales, que si esta modificación la iba a realizar el Seguro Social de forma automática. La respuesta tiene dos vertientes. La primera, si tu trabajador es de reciente ingreso, que no ha cumplido un año de contigo, entonces el Seguro Social va a efectuar la modificación de manera automática. ¿Cuál es la otra arista? Bueno, si tú tienes trabajadores que tienes de salario mínimo, pero cuya antigüedad es mayor a un año, necesariamente tienes que elaborar los avisos de modificación de salario. ¿Por qué? Por el factor de integración. Automáticamente el Seguro Social toma a los salarios mínimos, los multiplica por el factor de integración con las prestaciones de ley, esto es los 6 días de vacaciones, primer año, 25% de prima y los 15 días de aguinaldo. De ahí sacamos nuestro 1.0452. Por lo tanto, el Seguro Social toma este factor, lo multiplica por el salario mínimo, ahora de 70.1, entonces hace un barrido general, 70.1 por 1.0452. Nos da 73.26, 27, si lo redondeamos. A ver, ¿lo vas a redondear o no? Para dar el salario base de cotización. ¿Por qué 73.2685? ¿Lo vas a redondear? ¿Qué hubo? ¿Ven? Por eso no quiero yo hacer la XUAN o sea, ¿quién me dice si este 70.099 lo va a redondear al 70.01? Se supone que sí, puesto que ya no lo aceptó, pero bueno. Bueno, le vamos a dar mientras clic en actualizar para que haga su barrido. Bueno, como tengo nada más 2 trabajadores, pues ya terminó. Pero cuando tú tienes más de 100, pues sí se ve la barra de progreso que está trabajando. Bueno, entonces ahí hace un barrido el Seguro Social con todos los salarios inferiores al mínimo integrado, que sería 73.27. Yo lo voy a redondear. Lo voy a dejar en 73.27. Entonces, ¿qué hace el Seguro Social? Bueno, todos los que estén por abajo los va a llevar a esta cantidad. Obviamente, solamente a los... El Seguro Social va a suponer que todos son de nuevo ingreso. Y es ahí donde tú debes tener cuidado
porque te vas a confiar a que si el Seguro Social va a hacer el ajuste automático, tú y yo no vas a hacer nada. Además que ten cuidado, en el caso de aquellos trabajadores que tengan antigüedad mayor de un año. Porque en ese caso no se utiliza el factor del 1052, ya se modifica. Entonces, si no pones especial atención en eso, puedes tener problemas que en un lapso, acuérdate que de 5 largos años, el seguro te puede revisar y te puede decir, sabes que por allá, que te llegue una auditoría en el 2020 y te va a decir, ¿sabes qué, patrón Pepe Soto Asesor? Por allá del 2010 hubo una homologación de salarios, desapareció la zona B, se transformó la zona A, ya solamente tenemos un solo salario mínimo. Por lo tanto, tendrías tú que pagar diferencias sobre estos trabajadores que tú no modificaste. Abusados con eso. Luego entonces, ¿qué hacemos con el SUA? Bueno, ya vimos entonces que están esas dos opciones. En la nómina, pues ya vimos que entonces hoy es el último día para presentar los avisos de acción salario para aquellos trabajadores que tengan más de un año de antigüedad en nuestra empresa o en sus centros de trabajo las prestaciones sean distintas a las de ley. En ese caso sí habrá que realizar el ajuste. Pago de salarios. Pago de salarios porque el día 1 de octubre pues cayó entre semana, cayó en jueves. Nunca voy a olvidar jueves 1 de octubre en toda mi vida. Entonces, si tu nómina se atravesaron y no pagaste, por ejemplo, que tú tuvieras tu nómina de domingo, de lunes a domingo, y tú que hiciste, también esa fue una pregunta que me hicieron, oiga, pues yo ya procesé la nómina y se me olvidó cambiar los salarios mínimos. No hay problema, haces el ajuste en la siguiente. Al hacer el ajuste en la siguiente, pues también tendrías que revisar el cálculo de la cuota obrera patronal, pero acuérdate que los de salario mínimo no se les retiene cuota obrera y tampoco se les retiene impuesto, por tanto el efecto pues, prácticamente sería negativo. Si tú les pagas 71 pesos, ya es más que el mínimo. 90 centavos más marca la diferencia. Entonces muchos dicen, pues prefiero no pagar el mínimo porque el Seguro Social no me acepta mi alta o no me acepta una modificación de salario. Bueno, el Seguro Social no está facultado para negarnos a afiliar a un trabajador con el salario mínimo. Hace muchos años fue motivo de una charla en el cual pues platicábamos algunos compañeros de que pues ¿quién paga el salario mínimo? Nadie, que solamente lo usábamos como punto de referencia y que por eso también en años anteriores hubo una propuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para transformar la unidad de medición de algunas situaciones de pago de multas o infracciones para no usar el salario mínimo, porque el salario mínimo es para efectos laborales, no para pagar multas, sanciones o infracciones. Como toda buena propuesta, pues ahí se quedó congelada. Está bien desvincular el salario mínimo para efectos de otras situaciones que no sean las laborales. Entonces comentábamos, pues ese es un punto de referencia nada más. No creemos que haya gente que pague el mínimo y oh sorpresa, comenzamos a estudiar reportes, a hacer revisiones y resulta que sí, muchas empresas a raíz sobre todo de la famosa reforma fiscal que se vieron afectadas, pues comenzaron las negociaciones con los trabajadores. Oye, pues ¿qué prefieres? ¿Que cierre la fuente de trabajo o que te pague menos? Entonces, pues muchos se vieron en la necesidad de aceptar esta situación de pues, percibir un menor salario en lugar de ser afectados con el cierre de la empresa. Entonces, pues, por eso esa situación que el salario mínimo, pues, como que resurgió y sigue siendo ahora sí materia de estudio laboral, puesto que sí, mucha gente lo percibe y es motivo de comercia, puesto que pues, ¿qué alcanzas a comprar en un día con 70 pesos? Es que lo percibes. Bien. Entonces, ese es el otro efecto, impacto de la nómina en cuanto al manejo del salario mínimo.
si tu centro de trabajo estaba ubicado en la zona B. Entonces, al desaparecer esta zona, pues ya todos parejos, entonces sí es un impacto de inmediato sobre las finanzas de los patrones, puesto que pues, si pagabas antes 68.28 de un plumazo, ya debiste haberte empezado a preparar para que tu primera semana de octubre, pues ya debiste haberla pagado con el nuevo salario mínimo. Pero sí, como la mayoría de las empresas que pagan de lunes a domingo, pues a lo mejor esta va a ser apenas la primera semana, con el ajuste de los 3 días anteriores de la semana pasada que te hayan quedado pendientes. Rafa, ¿puede el Seguro Social revisar periodos mayores a 5 años atrás? No. Por ahí hay una controversia con el Infonavit en el caso de las amortizaciones, que según el Infonavit, pero ya hay por ahí criterios de los tribunales en el que, a pesar de que la ley del Infonavit, por ahí creo la que dice lo de los 10 años, pero ya hay un criterio, por ahí lo vamos a buscar y lo vamos a publicar, Rafa, en el sentido de que el Infonavit no te puede revisar más de 5 años, aunque diga que los 10 años se refieren a amortizaciones. Ahí el problema es del instituto, ¿no? Si el patrón es incumplido, ahorita con tantos, bueno, los controles más eficientes social, apenas es día 18 del mes y ya llega el notificador con la multa y la diferencia por no haber pagado. Pero el Infonavit todavía no se puede jactar de ser tan eficiente. Bueno, se supone que la información de acá en el SUA ya se procesó. Vamos a sacar el listado. Aquí vamos a ver el listado, a ver qué fue lo que hizo el sistema. Si el sistema nos pone del más viejo al más nuevo. Bueno, en el caso del listado, no es que problema, porque el reporteador se puede ajustar a que me muestre únicamente los 2 decimales. Pero, ¿cómo lo hará el sistema? Vamos a ver la ventana. A ver físicamente la ventana. Pues tampoco hay ningún problema. Lo cual se entiende, puesto que los desarrolladores le han de haber puesto aquí el candado de que se visualice únicamente los 2 decimales y no los 3 que capturamos esta área geográfica B, que desaparece para hacer la área geográfica A. Si nosotros mandamos cálculo nuestro pago 1, pues tiene que ser el de septiembre. Entonces, pues no nos tiene que afectar nada. Vamos a sacar el listado mensual para que lo vean, que no hay ningún impacto en el cálculo. Aquí está. Perdón. Estamos procesando, acá dice, es el periodo de proceso septiembre. Los datos del patrón, la prima, fecha de proceso, clave del trabajador, día, salario del integrado, incapacidad de sustentismos, las cuotas de seguro social y nada más porque no es el cálculo bimestral, sino el mensual. Y fíjense, nos trae en forma correcta el dato del salario mínimo general del Distrito Federal, que es de 70.10, que lo capturamos en nuestro sistema el día 1 de abril. Entonces, por eso no nos afecta. Entonces, con toda confianza, mis amigos, no se preocupen, no hay apuro. Ustedes pueden realizar su pago de sus cuotas obrero-patronales del mes de septiembre sin ningún dolor. Ya lo imprimen, generan su pago, no mandan ningún error. Incluso vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a eliminar el salario mínimo para que vean que no pasa nada. Vamos a seleccionar el último, este último que capturamos. Le voy a dar eliminar al 1 de octubre.
¿Desea borrar la información del salario? Le digo que sí. Checamos la ventanita. No aparece. Se queda el último salario capturado, que fue el del 1 de abril. Vamos a ver el listado. El listado nos dice exactamente lo mismo, que el último salario mínimo capturado es el del 1 de abril. Correcto. Entonces vamos a realizar el cálculo del mes de septiembre. Me dice que sin ningún problema. Sacamos el listado mensual y el listado mensual me muestra exactamente la misma información anterior, sin ninguna variación. Es correcto. Salario mínimo general del Distrito Federal, 70.10 del 1 de abril, porque es de septiembre el pago que vamos a realizar. Aquí está, septiembre 2015. Aquí está la área geográfica, A anterior B. Y así tenemos cumplido nuestra situación en cuanto al manejo del SUA. Entonces, con calma, no se me asusten, no pasa nada. Ustedes pueden hacer el cálculo y pago de sus cuotas del mes de septiembre sin ningún problema. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro, igual que mi vaso de agua? ¿Ya vieron mi vaso? Vaso cervecero, vaso chelero. Ahorita estoy saliendo de la gripa. Me dio la gripa muy fuerte. Bueno, otro aspecto de la nómina. En cuanto a los cálculos del Infonavit, porque también ahí hay cierto temor. Bueno, recordemos que los créditos del Infonavit se otorgan en veces el salario mínimo del Distrito Federal. Así lo señala el artículo 44 del reglamento. Entonces, pues tampoco hay ningún problema. No pasa nada. Para efectos de nómina, no tenemos que moverle a nuestras retenciones a los trabajadores con motivo de crédito de vivienda Infonavit, porque estos están calculados en veces el salario mínimo de la zona A. Entonces, si tú eres patrón que está ubicado en la zona B, no tienes ninguna necesidad de modificar ningún dato en tu sistema de nóminas. A tu trabajador le tendrás que seguir reteniendo lo mismo, porque esa retención no va a sufrir ninguna modificación. Vamos a suponer, sin embargo, que para este bimestre actual, este que está corriendo, septiembre-octubre, este bimestre septiembre-octubre, ¿cuándo lo descargas tú del ITSE? Chafa-ITSE, marca registrada. ¿Cuándo lo descargas? Los primeros días de noviembre. ¿Estás de acuerdo? Que si un trabajador, por ejemplo, si un trabajador te aparece por primera vez en la cédula septiembre y octubre, ¿qué es lo que tienes? Primera vez, entonces ustedes empiezan a retener a partir del mes de noviembre. Al igual, también me llega esta consulta, bueno, ¿qué pasa si en la cédula? Bien, bueno, una disculpa, pues no es cuestión de, es cuestión de voltaje. Aquí como que se está yendo la luz, se dio un bajón, yo creo que eso afectó. Bueno, entonces ese sería el efecto en cuanto al manejo del Infonavit. Entonces no te preocupes. Les decía, otra pregunta que me hacen es que si la cédula les llega. Ok, es buena pregunta, Humberto. Si un trabajador tiene dos patrones y tiene crédito, si usted es el patrón 2, Humberto, y a usted le llega el aviso de retención, usted tiene que retener. Obviamente el trabajador tiene que avisarle al Infonavit que tiene dos patrones para que solamente emita uno. Pero si a usted, patrón 2, le llega el aviso de trabajador, aparece por primera vez en la cédula bimestral,
tiene que retenerle. Eso sí, dice el trabajador, ¿sabes qué? Te voy a empezar a retener, tú ve y arregle el problema ya con el Infonavit. Eso no está, no hay una regla interna, o sea, no hay nada en la ley o en el reglamento que nos diga que nada más uno de los dos va a descontar. O sea, lo lógico es que sea así. Entonces, lo tiene que resolver el trabajador y el Infonavit le tiene que dar solución a esto. Entonces, si en tu cédula, esa es otra cuestión, si en tu cédula aparece un importe a retenerle al trabajador y resulta que tú le retuviste otro, porque en la cédula anterior venía ese otro importe, por ejemplo, la cédula de julio y agosto, decía al trabajador vas a retener de 10.5 de veces el salario mínimo. Eso decía en la cédula de julio y agosto, y tú así le empezaste a retener en septiembre. Entonces tú estás correcto, no te preocupes. Si en la cédula actual, la de este bimestre, septiembre-octubre, te aparece otro factor, por ejemplo, que se modifique de 10.5 a 11, entonces no tienes por qué pagar tú con el factor de 11, porque tú le retuviste con el factor anterior. O sea, tú te amparas con la cédula bimestral anterior, porque esa hace las veces de aviso. Y también hace las veces de notificación de modificación al factor de retención. Eso sí está en el reglamento. Cuando haya diferencias, así lo dice una de las reglas, cuando haya diferencias, pues entonces lo que señale la cédula será lo que se aplique. Sí, pero se aplica a partir del mes siguiente. Entonces, por eso mucha gente me habla muy asustada. Oiga, es que me llegó estoy viendo la cédula nueva, la cédula que voy a bajar en noviembre, y me llegó por 11 y yo le retuve 10.5. Pues sí, está bien, está correcto. Ese 11 se lo vas a aplicar en noviembre. Entonces, no se me hagan bolas, está prácticamente sencillo. Que sí les van a llegar diferencias es muy probable, porque así es el Infonavit de mal hecho. Lo que tiene de bueno tiene mal hecho. Por cierto, ¿vieron la campaña de que ponle nombre a tu mascota, no sé qué? En vez de que arreglen estos detalles para los trabajadores, como esto de tener patrones, o como el muy común de que tenía un buen sueldo y quise sacar mi crédito Infonavit. Ey, espérame, ¿eh? Si tú ganas más de 500 pesos diarios, no te conviene el crédito Infonavit. Por ahí si me está escuchando una persona que me hizo la pregunta, que me dice, licenciado, es que ya tengo más de 40 años y no he sacado mi crédito Infonavit. Y cuando hice mi precalificación, ahora que cumplí años, me bajó. Pues sí, porque desgraciadamente la tabla que toma en cuenta es tu edad. O sea, mientras más edad tienes, iba a decir vieja, pero no, se oye muy feo. Mientras más edad tienes, menos te presta el Infonavit, lo cual resulta lógico, porque el Infonavit va a decir, bueno, yo necesito recuperar esa lana. Y si le presto a alguien que ya tiene bastante edad, pues a lo mejor no alcanzo a recuperarlo. Es totalmente lógico. Por eso también me preguntan los pensionados, oiga, yo ya me pensioné, pero tengo crédito Infonavit. ¿Qué? ¿No se liquida? No, no. Si te pensionas por cesantía o por vejez y resulta que todavía tienes el crédito Infonavit, de ahí vas a tener que pagarlo. Oh, sorpresa. Entonces, pues ahí abusados con esa situación del manejo de, no, esa situación de cuidado del manejo de Infonavit. Ah, precisamente también me preguntan, bueno, entonces, ¿qué es mejor si eh, embarcarse con un crédito hipotecario en algún banco? Pues fíjese que a la larga sí resulta más conveniente, porque con el banco sí sabes lo que vas a pagar. Sí sabes lo que vas a pagar cada mes, cada año, y lo que vas a terminar pagando por la casa. Lo que no sucede con Infonavit. Con Infonavit no sabes cuánto vas a pagar. Si cambias de trabajo, tienes que seguir pagando lo mismo. Si ganas menos, o sea, las letras chiquitas de tu contrato que firmas, dice que siempre vas a tener que pagar ese factor de retención. Puntos más, puntos menos por la variación de la inflación, por el manejo de las tasas de interés, que son variables, etcétera. Entonces, por eso te comentaba, si tu sueldo diario es de 500 pesos para arriba,
yo creo que sí sería más conveniente que vieras la posibilidad de sentarte con algún banco y el que te ofrezca las mejores garantías, ¿no? Garantías en cuanto a, porque hay muchos que hasta de seguro de desempleo te ofrecen, cosa que el Infonavit no. O bueno, el Infonavit te ofrece una prórroga por si te quedas sin empleo, pero los intereses siguen corriendo. Hay que ver las condiciones también de ese seguro de desempleo que te brindan los bancos. Tampoco son monedita de oro, o sea, si ellos sí, su interés es, su interés tiene pies. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, caray, ya terminamos. Qué rápido. Bueno, entonces, esta sería pues lo que yo quería platicarles acerca del efecto del salario mínimo. Sobre todo para efectos del SUA, pues sí he visto por ahí muchas inquietudes, pero pues espero que ya a raíz de esta práctica en vivo que tuvimos con el manejo del SUA, pues ya les haya quedado claro, ¿eh? Eso no se preocupen, no pasa nada. Cuidado con el aviso a los de modificación de salario de los trabajadores que estén ganando el mínimo. También me preguntaban de los mínimos profesionales, pues nada más hay que checar ahora con esta fusión, que si tú tienes trabajadores que perciben el salario mínimo profesional, pues no vayan a quedar por debajo de. Si eso ocurre, vas a tener que ajustarlos. Vas a tener que ajustarlo tanto en tu nómina como ante el Seguro Social. Entonces, sí, el efecto inmediato es una mejora de los salarios, sobre todo en aquellos trabajadores que lo estén percibiendo el mínimo porque se van a brincar a ganar 70.10 diarios. Bueno, ¿qué más? Preguntas, si no para pasar a saludarlos. Preguntas, y nos vemos dentro de 15 días. Propónganme tema, tengo muchos temas por ahí. Bueno, saludo con mucho gusto a Abraham de Veracruz, a Alejandro de Veracruz, a Armando García, a Arnulfo, a Betsabe, a Chuyita, no me puso de dónde es Chuyita, a Claudio del DF, a Cristela Veracruz, Eduviges de Sonora, a Eli, tampoco me dice de dónde es Eli, a Eusebia de Cosamaloapan. Hay gente que agradezco mucho que me acompañen cada 15 días, ¿eh? Me da mucho gusto verlos una vez más. Ezequiel, a Francisco de Xicotepec, a Hugo de Guanajuato, a Hugo Enrique, a Humberto de Querétaro, a Ismael Rico, Javier de Quintana Roo, a Josefina Hernández de Jalapa, que no le hicieron caso en el Face. Josefina, pues, ¿qué les dijo? A Pepe de Jalisco, a Juanito de Oaxaca, a Juan Serrano, mi compadre Juanito Serrano, a ver cuándo vamos a Toluca a dar un curso. Nomás me dice que sí, pero no me dice cuándo. A Marcos de Yucatán, quiero ir a Toluca, a ver si ya para, ¿qué estamos? ¿Octubre? Para finales de octubre, se arma. Hacemos algo, porque tengo muchas ganas de ir al sur, ya luego le platico por qué. Marcos de Yucatán, a Maricruz de Ciudad Isla, Veracruz, a Mari Carmen de Puebla, a Miguel de Ciudad del Carmen, a Pablo de Querétaro, Ramón de Alvarado, Veracruz, a Rodolfo Flores de acá de Cuauhtémoc, Chihuahua, donde se dan las mejores manzanas del mundo, a Rodrigo, Saúl Pérez Montiel y Vicente García. Y la gente que se retiró antes de tiempo, oiga, pues, discúlpenme las fallas en la conexión, son vicisitudes que hay que soportar en la vida. A Ezequiel me dice que es de Los Mochis. Por allá anduve, por su rumbo, en Sinaloa. No, estuve en Sonora, más al norte. Bueno, ¿qué más? Saludos. Bueno, pues muchas gracias a todos por su compañía. Nos vemos en la próxima sesión. Se acerca la convención de Anafinet, así para que todos aquellos que no han apartado su entrada, pues para que se apresuren, porque ya es en este mes. Es por allá que del 22 y 23, ¿verdad, Santi? 22 y 23 de octubre en la preciosa ciudad de Guadalajara. Rodrigo, que me dice que es de Salamanca. Saúl, también de Salamanca. Pues mucho gusto. Ahí está la convención de Anafinet del 22 al 24. Para los que todavía hay lugar para que se apunten y convivan con la gran familia de Anafinet. Y a un servidor, pues los invito a visitar mi página web, la página del licenciado Pepe Soto, pepesotoasesor.com. Nos especializamos en aspectos laborales
y de Seguridad Social. Ahí están mis formas de contacto para quien guste. Lo tratamos muy bien a través de nuestro correo, página web, el Skype, el Twitter, el Facebook. Twitter es profesional, muchachos. El Facebook también es profesional. Hay gente mucho más humorística que yo. No, para chistes, no, mejor váyanse a otro lado. Hay gente más ocurrente que uno. Mi celular y WhatsApp para quien guste anotarlo, para alguna emergencia. Ahí con gusto, mucho gusto los atendemos. Y pues, si no hay más, nos vemos entonces dentro de 15 días. Muchas gracias. Y propónganme temas, mándenme un correíto, un mensaje. Oiga, platique sobre este tema. Y con mucho gusto lo estudiamos para ustedes y lo exponemos. Chao, nos vemos. ¿Los dejo con música o se despide Santi?